Buenos días, licenciado. El presente trabajo fue elaborado y coordinado en el marco de actividades de la materia de psicoanálisis con el tema surgimiento del psicoanálisis. El psicoanálisis surgió a finales con una revolución en el entendimiento del sujeto humano a partir del estudio de la histeria y la exploración del inconsciente. Desplazó el paradigma médico-psicológico de su tiempo al proponer que los síntomas no tenían siempre un origen orgánico, sino que podían ser expresiones simbólicas de conflictos psíquicos inconscientes. El psicoanálisis surgió a finales del siglo XIX y principalmente a siglo XX en Viena, Austria, en un contexto marcado por profundas transformaciones sociales, científicas y culturales. Esta época, conocida como la época victoriana, se caracteriza por una moral estricta y represiva, especialmente en la población más vulnerable, como son las mujeres de clase alta y clase media. Desde el punto de vista científico, el ambiente intelectual de Viena era un crisol de ideas revolucionarias en medio, como es la medicina, filosofía, ciencias sociales. El positivismo denominaba el pensamiento científico y se buscaba aplicar métodos experimentales a todos los campos del conocimiento. Freud formó con muchas experiencias en el ámbito de la medicina. Como era neurólogo, inicialmente intentó encajar sus descubrimientos en este marco, como se ve en su proyecto de una psicología para neurología en 1995. Sin embargo, al estudiar la histeria, Freud encontró límites en la medicina tradicional, influenciado por Jean-Martin Charcot en París, quien demostró que los síntomas histéricos podían tener origen psíquico, y por Jet Braun, con quien desarrolló el método catártico. Freud fue descubriendo que los síntomas eran expresiones simbólicas de traumas reprimidos, especialmente de naturaleza sexual. Además, el pensamiento de filósofos como Schopenhauer y Nietzsche se destacaban. Las fuerzas irracionales del ser humano influyó en la formación de la teoría del inconsciente. La industrialización, el ascenso de la burguesía y los cambios en las estructuras familiares también crearon nuevas formas de malestar que el psicoanálisis intentó comprender. Así, el psicoanálisis emergió como una respuesta clínica y teórica a un mundo de transformación, desafiando las características y las certezas de la ciencia y la moral de su tiempo. Origen psicoanálisis. El origen del psicoanálisis se encuentra en el método catártico desarrollado por Joseph Bauer y Sigmund Freud entre 1881 y 1895. Su base fue el tratamiento de Berta Papping, conocido como Ana, un paciente con síntomas histéricos severos. Bauer descubrió que el hipnotizarla y hacerla revivir eventos traumáticos mientras expresaba las emociones reprimidas, sus síntomas desaparecían temporalmente. Este proceso, al que ella llamó cura del habla o limpieza de chimenea, fue denominada como método catártico. Freud adoptó y transformó este método. Abandonó la
hipnosis y desarrolló la asociación libre, técnica fundamental del psicoanálisis. En 1895 ambos publicaron estudios sobre la histeria. Comprender la importancia. El método catártico desarrollado por Joseph Bauer y Sigmund Freud es fundamental. ¿Por qué? Demostró que los síntomas histéricos tienen un origen psíquico, no orgánico, al vincularlos con traumas reprimidos. Introdujo la cura para la palabra o limpieza de chimeneas, donde la expresión verbal de emociones reprimidas bajo hipnosis generaban alivio. Sentó las bases del psicoanálisis al proponer que la descarga emocional de afectos bloqueados eliminen los síntomas. Inspiró la transición hacia la asociación libre, abandonó la hipnosis y permitió el acceso al inconsciente. Fue el primer consentimiento y procedimiento terapéutico que reconoció el poder del lenguaje para transformar el sufrimiento psíquico. El método catártico fue crucial porque demostró que los síntomas histéricos estaban ligados a recuerdos traumáticos reprimidos. Introdujo la idea de que la palabra podía tener efectos terapéuticos, cura del habla. Sentó las bases para la asociación libre que Freud desarrolló al abandonar la hipnosis. Permitió vislumbrar la existencia de un inconsciente dinámico, lugar donde residían deseos y conflictos inaceptables. Este método marcó el paso de una terapia subjetiva a una exploración activa de la mente, convirtiéndose en el germen del psicoanálisis, donde tenemos dos puntos: la noción de inconsciente de Freud y la inconsciente lacaniano. El inconsciente freudiano para Freud es un reservorio de impulsos y deseos, recuerdos reprimidos, regido por el proceso primario. Es el motor de los síntomas, los sueños y los actos fallidos. Su descubrimiento permitió entender que el sujeto no es dueño de sus actos, ya que fuerzas ocultas lo determinan. Inconsciente lacaniano. Lacaniano reinterpreta el inconsciente a partir del estructuralismo y la lingüística. Para él, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. No es un depósito, sino una cadena de significantes que se articulan de forma lógica. El sujeto se constituye en el lenguaje y el inconsciente emerge de las brechas y efectos de sentido en el discurso. Importancia del psicoanálisis en comparación con otros enfoques. El psicoanálisis se distingue de otros enfoques terapéuticos como la terapia cognitiva conductual por su profundidad clínica y su enfoque en el inconsciente, mientras que la terapia cognitiva conductual busca modificar pensamientos y conductas en el presente. El psicoanálisis explora los orígenes inconscientes del malestar, especialmente en la historia personal y los conflictos reprimidos. Enfoque temporal. El psicoanálisis trabaja desde el pasado para entender el presente, mientras que la terapia cognitiva conductual se centra en el aquí y ahora. Objetivo terapéutico. La terapia cognitiva conductual asume que los problemas derivan de pensamientos distorsionados que pueden corregirse.
duración. El psicoanálisis es un proceso a largo plazo, mientras que la terapia cognitiva conductual es generalmente breve y focalizada. Su importancia radica en ofrecer una comprensión singularizada y no normativa del sufrimiento, promoviendo un cambio en la posición subjetiva del paciente, no solo en las gestiones de síntomas. El psicoanálisis se distingue de otros enfoques por profundidad clínica, explora las raíces inconscientes del sufrimiento, enfoques singularizantes, no aplica protocolos, sino que interpreta el caso único del sujeto. Crítica de las reconciencias, rompe con la idea de un yo unificado y racional. Efecto subjetivo, busca no solo el alivio, sino un cambio en la estructura del sujeto, donde habita el sujeto. Frente al conductismo que ignora lo interno, o al humanismo que idealiza al sujeto, el psicoanálisis sostiene la división del sujeto y la importancia del deseo. Frente a la terapia sistemática, enfoque las interacciones. El psicoanálisis privilegia la dimensión interna sin simbólicas. En conclusión, ¿a qué queremos llegar? El psicoanálisis, desde sus raíces en el método catártico hasta las reformulaciones de Lacan, ofrece una teoría práctica única sobre el sujeto. Su aporte no es solo terapéutico, sino filosófico. Desplaza al hombre del centro de su propio discurso en un mundo dominado por la inmediatez y la gestión del malestar. El psicoanálisis mantiene su vigencia al insistir en que el sufrimiento tiene sentido y que este sentido solo puede revelarse en el encuentro con el otro a través del lenguaje. Gracias por su atención.